a todas y a todos. La idea de la sesión de hoy, ¿cierto? Un encuentro con diversos actores de la macrozona sur. También hay gente que puede aparecer de otras regiones porque había bastante interés, así que puede que tengamos más gente que aparezca en el camino. Quise hoy día, bueno, presentarles un poco de vuelta en qué lo que terminó, ¿cierto? La política de género terminó, entre comillas, porque no es una política que esté escrita en piedra, ¿cierto? La política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para, ¿cierto?, de igualdad de género. Y en el fondo, entonces, vamos a hacer un resumen de eso, pero sobre todo lo que yo quería es presentarles a Claudia Matus. Claudia Matus, profesora asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es investigadora principal de la línea de investigación e inclusión biosociocultural del Centro de Justicia Educacional. Bien interesante, yo les recomiendo que vean ese centro que está en la Católica, es un centro basal, y lidera la plataforma de investigación interdisciplinaria NDE, que significa Normalidad, Diferencia y Educación, en donde específicamente tenemos un proyecto Anillos, que se llama ¿cómo se llama? No se llama Gender Norm, el que estoy viendo en la producción de la norma de género. La producción de la norma de género. Y algunas de ustedes en alguna de las... Buenos días, Rudolf. Excelente. Algunas de ustedes me vieron cuando hicimos estas reuniones sectoriales, yo les mostré al final de la presentación de la política de género, que en ese momento todavía no estaba lista, les mostré un poco cuáles eran los conceptos que estaban detrás de esta idea de por qué perpetuamos constantemente, sin darnos cuenta muchas veces, esta diferenciación entre hombre y mujer, y en el fondo cómo de ahí en adelante se generan discriminaciones, de hecho discriminaciones para ambos lados, ¿ya? Entonces, Claudia les va a contar un poquitito, en el fondo, de dónde viene esta idea. Entonces, yo por ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla con ustedes, y entonces mostrarles rapidito lo que es la política de género. Ya, aquí voy a tener que hacer la pregunta de rigor para saber si se ve en modo presentación o la ven. ¿Sí? ¿Está bien? Súper. Ya. Sí, lo que carga de esto es que después ya no las puedo ver. Ya. Lo primero que quería, bueno, que hablemos un poco rápidamente sobre cómo nace el interés de la ciencia en las niñas y niños, y aquí les voy a mostrar un video que no es nuestro y que lo dice todo. Ah, espérenme. ¿Se escucha el audio? Cosas que nos ayuden para el futuro. Y nosotros por las bacterias. Coge grafeno y lo mete en la cerámica para que conduzca la electricidad y para que sea resistente. Usa ratones y celebra las células. Estudia partículas luminosas. Nanosensores. Son unas cosas muy pequeñitas con muchos pelitos. Sí, trabajo mucho. Muchísimo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Porque hace cosas importantes. Porque ayuda. Que mi madre es inteligente. Es feminista. Esto es muy obvio. Sí, porque me ayuda. El verano me enseña las estrellas del cielo. Me gusta, pues, hacer, por ejemplo, la actividad de fotografía. Como de construir un zorro robot, pues hicimos talleres de montar grafeno, grafito y esas cosas. Tengo de visita a museos de la Casa de la Ciencia. Y hay que hacer una científica. Creo que es científica. Yo de mayor quiero ser arquitecta, pero ahora quiero trabajar con los delfines. Quiero ser arqueóloga. Y matemática.
niñas somos iguales de capaces que los niños. Y las niñas podemos hacer todo lo que lo que queramos. Bueno, así que aquí estamos de vuelta y obviamente lo que sabemos sí, ¿cierto? Es que todas estas concepciones de querer o no querer, ¿cierto? Ser del área de ciencia, tecnología o en el fondo del área de los conocimientos es algo que se aprende a temprana edad y que en el fondo nace en el hogar y en la escuela. Y ahí Claudia tiene mucho que comentarnos de lo que ella ha estudiado en las escuelas. Tenemos algunos datos de que las niñas y los niños ya se identifican, o sea, perdón, que las niñas ya se identifican a sí mismos con menos capacidades que los niños para desempeñarse en áreas de matemática, tecnología, o sea, y ciencia. Y que bueno, y que cuando a los chicos y chicas le hacen dibujar digamos, a un científico o alguien del área de la ciencia, solamente 3 de cada 10 niñas o niños dibujan mujeres. Entonces hay toda una idea, ¿cierto?, de estereotipo que en el fondo nos lleva a que hoy en día tengamos menos científicas, como les voy a mostrar, digamos, en ejercicio y también, ahí les voy a mostrar también en lugares específicos. Y ahora igual ahí quiero hacer un paréntesis, sobre todo porque el video es muy decidor, pero faltan vimos harto tubo ensayo, vimos harto delantal blanco, que también de alguna forma es un estereotipo sobre lo que se hace en ciencia. Y aquí van a conocer a Claudia, que no usa delantal blanco y tampoco usa tubo de ensayo, más que para guardar las especies seguramente. Y en realidad digamos, las ciencias sociales aparecen un poco ausentes, ¿cierto?, en ese video. Así que al tiro cambiamos esta concepción, ¿cierto? Cuando hablamos de ciencias y de conocimiento, también estamos hablando, por supuesto, de las ciencias sociales y de todo, ciencias sociales y humanidades, que son cosas que son muy importantes para poder entender los problemas que hoy tenemos, ¿cierto? También hay otros estudios bien interesantes que muestran que en el fondo cuando uno ve películas, ¿cierto? Un estudio que se realizó en 2015 muestra que la representación de las grandes pantallas de mujeres que trabajan en el campo de la ciencia se limita solo al 12%. ¿Ya? O sea, digamos, por todos lados nos muestran que las mujeres no son de ese mundo. ¿Y qué ocurre en Chile? La radiografía de género, yo creo que sí se las había mostrado a varios de ustedes en algún momento. Fíjense desde izquierda hacia derecha. Vemos que, por ejemplo, estas son las matrículas femeninas en pregrado según según una distribución de áreas OCDE, ¿cierto? Como de tipos de estudio. Y vemos que, por ejemplo, en el área de la salud y de servicios sociales, donde tenemos a varias de las personas que están aquí, justamente en esta charla, tenemos que las matrículas del 73% son de mujeres, incluso en educación 70%, y también en agricultura, que es algo que ha ido cambiando, y en arte y humanidades, ¿cierto?, un 60%. Pero ya cuando empezamos a mirar ingeniería, industria y construcción y ciencia, vemos que estamos hablando de alrededor del 28%. Y después hay otro tema, entonces, por un lado vemos que pocas mujeres entran a estudiar ciencias, ¿cierto? Que son más hombres que mujeres, a pesar de que las matrículas hoy en día son 50 y 50, la matrícula general a las universidades. Y de vuelta, estoy hablando ya a nivel universitario porque lo que compete al ministerio tiene que ver con no las universidades en sí mismas, sino que en el fondo instituciones de educación superior que realizan ciencia y tecnología. Ya, por eso que no estamos hablando del ámbito escolar aquí, a pesar de que obviamente la política se hizo con el Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero hay otra brecha, ¿cierto? Aquí vemos esta brecha de la que hablamos tanto, que Claudia también nos va a contar, el estudio eterno y la conversación eterna de la brecha, y que sigue siendo la misma, o incluso se agranda. O sea, que estamos todo el rato hablando de estos números, pero como que pareciera ser que no hacemos mucho para que esto cambie, porque no cambia. Y hay otra brecha bien importante que ocurre cuando uno entra a la universidad y esto puede ser similar, ¿cierto? Quizás a una empresa, puede ser un poco diferente, pero similar y diferente, quiero que el concepto es el siguiente. Cuando las mujeres entran a pregrado, son casi la misma cantidad de hombres, ¿cierto? Entonces estudiar, digamos, en porcentaje cuando ya entran a ciencias, ¿cierto? Entendiendo que hay menos mujeres en general, ¿cierto?
Pero después cuando ya entramos al área magíster, es más o menos lo mismo. En el doctorado ya empiezan a disminuir las mujeres, son más hombres los que siguen un doctorado. Después cuando te contratan en la universidad ya disminuye un poquitito, tampoco es tan diferente, pero solo el 43% son profesores asistentes, que es la categoría, digamos, primaria, ¿cierto? En la inicial en la que uno entra a la universidad cuando es contratada. Y después cuando vemos profesores asociados, que es la categoría intermedia, ¿cierto? Ya vemos que ha bajado bastante, solo el 29% son mujeres y el 71% son hombres. Y lo que más llama la atención es que la categoría más alta, que es la de profesores titulares, solo el 22% son mujeres. O sea, lo que les estoy diciendo es que en las universidades en Chile, solo el 22% son mujeres, o sea, digamos, del total de los profesores y profesoras titulares, que es la categoría más alta a la que uno puede llegar, el escalafón de las universidades, solo el 22% son mujeres. Hay otros datos también, como por ejemplo que tenemos en premios nacionales, ¿cierto? En las categorías de ciencias naturales, exactas, aplicadas y tecnológicas, también en humanidades y en ciencias sociales e historia, 79 premios nacionales varones, solo 9 mujeres. Y lo que es más terrible aún es que de las 59 universidades que tenemos digamos, acreditadas en el país, solamente 5 son, digamos, dirigidas como rectoras mujeres. Solo 5. ¿Ya? Y aquí obviamente también va, probablemente, no sé si la Claudia nos va a poder comentar un poco, pero hay una encuesta, ¿cierto?, que muestra que en Chile el 50% de los padres y madres espera que sus hijos estudien una carrera en la área de ciencia, mientras que solo el 16% espera lo mismo de sus hijos, de sus hijas. Ya, ¿por qué? Bueno, estamos hablando acá que la brecha lejos de disminuir aumenta, ¿cierto? Aquí la Claudia nos va a hablar ampliamente de eso. También sabemos que es muy importante que esta brecha ojalá desaparezca, no solo disminuya, porque es crucial para generar investigación, innovación y desarrollo de calidad. Esto se ha demostrado principalmente en el área de la biomedicina, donde, por ejemplo, vemos que más mujeres que hombres mueren de un infarto al miocardio debido a que se ha descrito principalmente los síntomas en varones. Esto obviamente que uno pensaría que no es, por supuesto, algo que haya sido a propósito, decir, oye, estudiamos a los varones y nos da lo mismo que lo que les sucede a las mujeres, sino más bien son estos sesgos inconscientes o el no tener una perspectiva de género en el contexto científico, ¿cierto? Aquí específicamente en la biomedicina, en donde, por ejemplo, simplemente por defecto se estudiaron ratas macho, por ejemplo, hay algunas razones que tienen que ver con que a las ratas hembras las ponen, ¿cierto?, digamos, a producir más individuos para otros experimentos. Podría haber sido eso, pero nadie se percató, digamos, de que eso podría generar un sesgo en el resultado de la ciencia. Y lo otro también, bueno, simplemente porque, no sé, se les ocurrió buscar voluntarios varones. Tenemos así muchos ejemplos que hoy en día obviamente se están tratando de revertir, ¿no? Como por ejemplo los del cinturón de seguridad, que durante mucho tiempo más mujeres murieron con cinturón de seguridad en accidentes de tránsito de hombres, simplemente porque se usaron modelos, ¿cierto? ¿Cierto? Con textura de un varón, que por supuesto que tiene los pesos, ¿cierto? La masa está distribuida de manera diferente que las mujeres, por lo tanto, la fuerza de la inercia, por ejemplo, tiene efectos diferentes entre hombres y mujeres. Y sobre todo, hay una cosa que es bien importante también que tiene que ver como, no sé, estamos hablando de economías 4.0, ¿cierto? Pero para eso, en el fondo, estamos prescindiendo de la mitad del talento, ¿no es cierto? Lo que habla, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Aquí tenemos esta foto que, o sea, no solo sabemos que tenemos solo 5 mujeres rectoras, sino que además claramente esas 5 mujeres no pudieron ir a esa reunión. Y podemos imaginarnos por muchas razones por las cuales las mujeres no pudieron ir, las únicas 5 rectoras, a esa reunión. La política de igualdad de género se lanzó, ¿cierto? Tiene un lanzamiento de hoja ruta que comenzamos en enero del 2020. Y luego vino un proceso de creación del Consejo de Igualdad de Género, que ya les voy a mostrar un poco más adelante, que fue tremendamente importante en julio del 2020. El Consejo de Igualdad de Género, la verdad es que nos aportó muchísimo y la verdad que permitió que la política sea algo que hoy en día, o sea, no solo tiene sentido,
desde el punto de vista de cómo nosotros desde el ministerio lo estábamos viendo, ¿cierto? Con datos para entender cuáles eran ¿cierto? El plan de acción y las acciones que había que tomar, sino que también nos ayudó mucho a entenderlo en otros contextos, un poco fuera obviamente de la academia también, desde el contexto económico, desde la implicancia de la historia, etcétera. Para eso entonces se generó una consulta pública, ¿cierto? También a raíz de esta conversación, una consulta pública que fue muy amplia en diciembre del 2020, donde se hicieron varias preguntas y que contestaron alrededor de 1.500 personas. Eso es bastante para una consulta pública que se hizo también en un tiempo relativamente acotado, si ustedes ven las fechas. Y ya para junio del 2021, entonces, pudimos presentar la Política Nacional de Igualdad de Género, en CTCI, con un plan de acción. Este es el Consejo para la Igualdad de Género, que todavía sigue funcionando, ¿cierto? Que como les contaba, está desde julio del 2020, y en el fondo es la gobernanza de esta política, que es una política viva, ¿ya? Es una política viva porque en el fondo se va avanzando y esperamos que en el fondo siga siendo modificada para tener más inclusión, por ejemplo, no solo que estemos hablando de igualdad de género, sino que, por ejemplo, podamos hablar de diversidad de género, que todavía no es tan explícito en la política. Hubo muchos diálogos con investigadoras, aquí tenemos algunos ejemplos en diferentes partes del país, por supuesto, hicimos en las macrozonas, y también lo bien interesante es que hubo diálogo con niñas y adolescentes y jóvenes científicas, alrededor de 35, y en especial con dos organizaciones, que son como dos organizaciones bien amigas a esta altura, la organización Tremendas y la organización AMUGI. Y la verdad es que fueron un aporte bien interesante, puesto que también es muy importante comprender que van a ser ellas las que van a vivir esta política viva, ¿cierto?, más adelante. El plan de acción, que les invito a revisarlo en la página web, ahora más ratito les vamos a poner el link ahí en el chat, tiene 4 áreas. ¿Ya? Una, bueno, ya antes de decirles eso, porque aquí van a entrar otros conceptos, esta política de género, ¿cierto? Cuando les mostré el consejo, estaba la subsecretaria del Ministerio Mujer. Pero además la trabajamos con la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación y también la trabajamos, sobre todo en el plan de acción, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ahí en la Subsecretaría de Telecomunicaciones hay muchos planes que tienen que ver con digitalización y hay muchos que tienen que ver en particular con digitalización y, digamos, disminuir la brecha de digitalización entre hombres y mujeres. ¿Ya? Entonces, estos ministerios también están dando vuelta aquí en lo que yo les voy a mostrar. Uno tiene que ver con la niñez inclusiva, protegida y con habilidades para el desarrollo futuro. Por ejemplo, ahí hay en ese primer eje, tenemos, por ejemplo, programa de indagación en las primeras edades, que es el PIPE, la educación científica con perspectiva de género, y los cupos Explora, que son 500 cupos, que son los cupos UNESCO, y también el desarrollo de la ley, de una ley de protección digital para poder permitir en el fondo que haya mayor seguridad digamos, para los niños y niñas. A eso se refiere también como con la protección y que puedan realmente desarrollar las habilidades de futuro con seguridad. Después, el sistema de CTCI inclusivos, transformadores y responsables. Ahí lo que buscamos es que los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en el fondo, que sobre todo la mayor parte de estos están en las instituciones de educación superior, tengan a su disposición fondos para poder robustecer las oficinas de género que están en estas instituciones, que muchas veces son oficinas que están como por ahí por acá, pero en realidad lo que queremos es que sean oficinas que parecen muy poco intuitivo, y lo voy a explicar al tiro, que además estén asociadas a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Si bien muchas veces esas oficinas están asociadas a las prorectorías, a nosotros también nos interesa que esté asociado a la Dirección de Investigación y a las Vicerrectorías de Investigación y Desarrollo, pues es ahí primero donde está nuestro ámbito de acción, ¿cierto? Porque somos Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y porque también ahí se generan muchas de las brechas que yo les estoy mencionando. Entonces, y nuestro diagnóstico es sobre ciencia, tecnología e innovación. Ahí hay un fondo en particular que se llama INES de género, que es Innovación en Educación Superior, y que está destinado a apoyar a universidades del país a cerrar esa brecha de género, y que son alrededor de 10.500 millones de pesos, que es cierto, que son alrededor de
que en el fondo ya hubo un concurso y que fue, digamos, adjudicada por varias universidades y algunas universidades del sur. Después el último, el penúltimo, Estado comprometido con los datos e instrumentos de políticas para la igualdad de género en CTC. Esto es súper importante, tiene que ver, yo les mostré una radiografía de género y eso no es trivial. Esa radiografía de género yo les mostré algo muy acotado, también les vamos a poner en el chat ahí, espero que alguien pueda ir poniendo dónde está la política, dónde está la radiografía de género y dónde está también el plan de acción. Porque si no tenemos datos, no tenemos con qué comparar. Entonces, una política, digamos, sin datos y sin el compromiso de mantener esos datos constantemente actualizados, en realidad una política un poco vacía, ¿por qué no decirlo? Si es que en el fondo no tenemos con qué comparar, ¿cierto? Y esto nos va a permitir, esos datos están en la plataforma Observa del Ministerio, que también la vamos a poner aquí en el chat, y donde ustedes van a poder ir viendo constantemente actualizaciones. De hecho, ya se actualizó desde el año pasado hacia ahora, y no solo está el panorama dentro de las universidades, ¿cierto?, sino que también en centros tecnológicos, en instituciones de técnicas y también en empresas de base científica tecnológica. Y lo último tiene que ver con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para resolver los impactos que la brecha de género ha generado en nuestra sociedad. Por ejemplo, fondos específicos para hacer estudios de género y fondos específicos en ciertas áreas, como por ejemplo la biomedicina, en donde vemos que esa brecha de género, o sea, que más que la brecha de género, sino que en el fondo esa ciencia desarrollada sin perspectiva de género genera y ha causado, ¿cierto?, un perjuicio en un grupo en particular, en este caso mujeres, al punto de, en el fondo, tener una mayor mortalidad de mujeres en ciertos aspectos. O sea, que es realmente importante y por lo tanto van a ver, ¿cierto?, este financiamiento para hacerse cargo de alguna forma de esos errores. El plan de acción que yo les acabo de comentar, aquí están todos los detalles, pero está mucho más puesto en la página web, como les decía, se llama Plan de Acción 50 y 50 para el 2030, o sea que no queda mucho más. Digamos, no es algo que estamos esperando que ocurra en un largo plazo, no. Y aquí también queríamos, a eso me refería donde dice aumentar los recursos para investigación orientada, y hay un proyecto muy interesante que se llama Proyecto de Reconocimiento Histórico de Mujeres Baluartes del Conocimiento en nuestro país, que vamos a tener noticias interesantes en enero. Eso lo hizo una de las investigadoras, Verónica Undurraga, que es parte del Consejo de Ciencia y Tecnología, ella es historiadora, y se ha hecho una recopilación bien interesante de mujeres que han contribuido de manera importante a la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile, y que no han sido reconocidas. Digo, ahora último, ¿cierto?, nosotros conocemos a Marie Curie o sabemos de otras mujeres que han participado, digamos, internacionalmente, pero la verdad es que muy poco sabemos sobre lo que han hecho muchas mujeres que no fueron reconocidas a tiempo en nuestro país. Y bueno, les quería dejar esta reflexión final, que es de Gabriela Mistral, que, ojo, que lo escribió a sus 17 años en 1906, en donde dice: instruir a las mujeres, hacerla digna y levantarla. Y habrá así menos sombra en esa mitad de la humanidad, y más dignidad en el hogar. Hágasele amar la ciencia más que a las joyas, que consagre a ella los mejores años de su vida, que los libros científicos se coloquen en sus manos como se coloca el manual de la piedad. Honor a los representantes del pueblo, que en sus programas de trabajo por él incluya la instrucción de la mujer, a ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento, éxito y victoria. Muy relevante para los tiempos que vivimos, así que voy a dejar de compartir pantalla y quedo aquí, no sé qué dice, deja de compartir pantalla, ya, si es que antes de pasar con Claudia, ¿hay alguna duda en particular sobre la política? Queda abierto el micrófono. No. Olga, Hola, es que ya escrito, hola, ¿cómo estáis? Había escrito en el chat la radiografía de género que mostraste, bueno, ahora está el link, también es del 2020, está actualizada hasta ese año. Sí, está, y hubo una pequeña actualización, me lo informaron, no la he visto, pero tendría que estar en Observa.
puede, claro, no está en el mismo formato, observa una plataforma interactiva, entonces ahí hay más datos que se agregaron a esta radiografía. Súper, gracias. De nada. Hola, yo soy Hola. Valeria Villagrán de Ingeniería de la Universidad de Chile. Quería saber si, aparte de la biomedicina, ustedes han visto que existan otras áreas donde se puede incluir la perspectiva de género en la investigación, o es solamente biomedicina por ahora. Nosotros en particular no hemos mirado áreas, o sea, digamos, no hemos hecho el estudio de ver dónde más se va a incluir. No es que vayan a haber fondos solo en biomedicina, sino más bien en todas las áreas, pero en el fondo va a tener que ver como con los resultados. Pero hay muchos casos que también, por ejemplo, tienen que ver como con el desarrollo urbanístico. No sé si en Chile en particular, probablemente sí, pero hay una historia bien interesante que compara, ¿cierto? Por ejemplo, los desarrollos urbanos que se han hecho, por ejemplo, para erradicar las favelas en Brasil, que lo que han terminado, y aquí probablemente vamos a encontrar cosas que son muy parecidas, porque sabemos que en general, ¿cierto? Lo que pasa es que este estudio se hizo específicamente en mujeres, y que por erradicar las favelas, estas familias, ¿cierto?, fueron enviadas alrededor de 70 kilómetros más lejos de donde estaban, ¿cierto?, en el centro de las ciudades, y ahí se dieron cuenta que muchas mujeres que trabajaban, que tenían trabajo formal, ¿cierto?, tuvieron que abandonar esos trabajos porque la favela no solo era un problema, ¿cierto?, como lo estaba viendo, digamos, el gobierno o el Estado en ese momento, sino que también era una familia, ¿cierto?, que tenía una red de apoyo. Y a las mujeres, al haberlas, digamos, sacado de su red de apoyo con la buena intención de que tuviesen una casa, etcétera, tuvieron que pasar a tener trabajos informales, porque ya no podían trabajar, digamos, viajar esos 70 kilómetros. Y eso radicó en que perdieran sus trabajos, pasaron a tener que tener trabajos informales en sus hogares, por lo tanto fueron además multadas muchas, ¿cierto? Porque en el fondo la ordenanza no permitía hacer negocios en las viviendas. Y al mismo tiempo también se conocen muy buenos ejemplos como algunos que han ocurrido en Austria, en donde se hacen distritos para mujeres trabajadoras, en donde en el fondo tiene, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de planificación con y sin perspectiva de género. Estoy segura que acá en Chile encontraríamos muchos ejemplos de eso. Entonces está abierto en general en áreas, no quise decir que fueran a abrirse becas ¿cierto? En biomedicina, pero en el fondo todavía no se sabe bien, pero eso también se está discutiendo en la NIT, ¿cierto? Pero la idea es primero que haya más investigación en género y en ciencia, que es un poco lo que Claudia nos va a hablar. Y sobre todo como abrir esta idea de que, ¿cierto? Uno asume que, lo hemos conversado muchas veces con Claudia, que se asume que la ciencia es como perfecta, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, ¿cierto? Que busca resolver problemas y como que parece raro esto cuando te dicen, oye, pero ¿dónde está la perspectiva de género ahí? Y tampoco es automática, no porque haya mujeres necesariamente siempre vamos a asegurar la perspectiva de género. Y eso un poco también porque me gusta tanto el marco conceptual que va a mostrar Claudia, porque por lo menos cuando yo lo conocí me hizo mucho sentido muchas de las cosas que veía y me parece que también es un marco adecuado para dejar un poco de lado esta discusión como dicotómica entre hombres y mujeres, como si en el fondo ahora las mujeres, ¿no es cierto?, esta gente que no entiende qué es lo que es el feminismo y que piensa que en el fondo es como que las mujeres van a venir a tomarse el poder, ¿cierto?, y a desplazar a los hombres, sino más bien que queda bastante claro en lo que Claudia nos va a contar, que es una cosa en donde estamos inmersos, tanto hombres como mujeres. Claro, gracias. Sí, sí, ahí hay harto camino todavía para reflexionar en distintas áreas. Bueno, y ustedes tienen bastante experiencia y han llevado a la delantera en eso, así que felicitaciones, Valeria, obviamente, por el programa que ustedes tienen. Ya. ¿Tenemos más preguntas? Pasamos con Claudia, que es más entretenida que yo. ¿Sí? Ya, Claudia. Bienvenida. Estás prometiendo mucho, Olga. Voy a tratar de cumplir las expectativas que ya pusiste en el grupo. Primero dime cuánto rato tengo para enchufarme, porque si no puedo pasarme. Tenemos media hora, si quieres, para dejar que podamos hacer preguntas o Perfecto. comentarios. Ya. Sí. Ya voy a poner aquí esto para no pasarme.
espacios para no aburrir la conversación en vivo. Solamente voy a conversar. Estamos trabajando. ¿Ah? ¿Soy la única que la escucha cortada? Te escuchamos medio entrecortada, Claudia. ¿En serio? Te juro, ahora está bien. Ahora, quizás estoy hablando muy rápido. No. Ya. Decía que me avisas ahora si se escucha mal, sino para cambiar de red. Bueno, muchas gracias. Encuentro espacios vitales. Sí, se escucha cortado. Lo siento. Espérate, voy a intentarlo. No. A ver. Yo relleno por mientras, lo que pasa es que cuando tenemos reuniones con Claudia a veces tenemos problemas, no vamos a decir la compañía. ¿Ah? A ver ahora. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, Ya. mucho mejor. Ya. Bueno, lo que les comentaba, gracias por la invitación. Vital que tengamos estos espacios para conversar y tratar, yo diría que lo más importante para mi gusto es poder visualizar bien el problema al que nos estamos enfrentando cuando hablamos de brecha de género, sesgo de género, perspectiva de género. Y aquí yo quería partir con algo de que habitualmente yo diría que ese es el primer problema que tenemos, que cuando hablamos de género, asumimos que todas entendemos de lo que estamos hablando, y ahí ese yo diría que es el primer punto en donde tenemos un grave problema. Entonces, rápidamente, yo diría que para partir es cuando nosotras entendemos género como esta diferencia entre hombres y mujeres, es el primer problema que tenemos que, de alguna manera, atacar, ¿ya? Tenemos décadas, por lo menos 50 décadas de teorización de género súper sofisticada, porque no solamente estamos hablando aquí de movimientos feministas, sino que estamos hablando de teorías, de trabajo académico, de investigación, en donde hemos avanzado lo suficiente como para decir que hoy día cuando miramos, ¿no es cierto?, de que cuando asumimos que género es la diferencia entre hombres y mujeres, es un problema que nos ha llevado al tema de la brecha de género que tenemos hoy. Entonces esa es la primera cosita que yo quería dejar claro, que hay que revisar que cuando hablamos de género hay que preguntarse de qué género estamos hablando, de qué teoría de género estamos hablando. En esa lógica es que el proyecto que Olga alude es, nosotros llevamos 3 años trabajando en un proyecto Anillos, que son proyectos, fondos ministeriales que son de mucha plata, por ponerlo así, lo que nos permite crear mucha institucionalidad, equipos grandes, donde lo que hemos estado haciendo es mirar la norma de género, y a eso me refiero a esta idea, ¿no es cierto?, hombre diferente a mujer, y complementarios, esa es la norma de género, y ver cómo, que es problemática, cómo esto se traduce en la investigación científica, en los espacios públicos y en los espacios institucionalizados. Entonces, al día de hoy, nosotros somos 28 personas, académicas, académicos, asistentes de investigación, que estamos trabajando en diferentes casos para ir mostrando, produciendo información acerca de cómo la norma de género reproduce ciertas formas de pensar, por ejemplo, en este caso, los datos de investigación, lo que ocurre en los espacios escolares y otros espacios institucionalizados y los espacios públicos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, dentro de los casos, tenemos un caso que se llama Generizando el vino, hay otro caso que se llama Indicadores biosocioculturales, tenemos otro caso que se llama Género y Escuela, otro caso que se llama Hidrofeminismos, otro caso que se llama Reggaetón y espacios públicos y masculinidades. O sea, tenemos una variedad importante para poder ir viendo cómo esta norma de género opera para insistir en seguir siendo la norma de género, ¿ya? Ese es como el juego que nosotros estamos usando para poder entender bien este problema. Ahora, una cosa que quería que hiciéramos un ejercicio, porque aquí lo que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, es un problema que yo no quiero ser pesimista, pero es un problema yo creo que va a costar mucho tiempo en resolver. Y yo de verdad, yo no lo voy a ver,
mis hijas no lo van a ver y lo más probable si ellas tienen hijos o hijas tampoco lo van a ver. ¿Por qué les digo esto? Y aquí les voy a poner un mini ejercicio. En el chat les voy a poner un link y por favor métanse, es súper simple, no tienen nada al otro mundo. Tienen que poner su edad, de dónde vienen, y este es una página que tiene el Foro Económico Mundial, en donde calcula cuántos años una va a tener cuando la norma de género se restrinja, acorte, como queramos llamarlo. Hagan el ejercicio para que me digan cuántos años van a tener cuando la brecha de género eventualmente se acorte, se estreche. Yo voy a tener 218, por eso les digo que yo no lo voy a ver. Así es. 211. ¿Cuánto? 211. Ya, genial. Chuta, la que tiene más suerte hasta el momento es Valeria. Bueno, lo que estoy tratando de decir con este ejercicio es que de esto es de lo que estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando de otra cosa. Este es un problema que tiene una estructura que lo que hace es que nosotras solamente podamos tener políticas de mitigación o de compensación para poder de alguna manera pensar en que estamos avanzando de alguna manera, ¿no es cierto?, para lograr esta igualdad o equidad entre hombres y mujeres. Entonces es un problema serio y yo creo que es muy importante entenderlo así, porque de otra manera una se confunde, como que cree que va a ser cosas que van a cambiar esta estructura, pero más bien hay que ver de qué manera, y aquí vuelvo a nuestra investigación, lo que nosotras hacemos y nos enfocamos en mostrar cómo esto ocurre, ¿ya? Porque eso también es un lado que es importante entender, más allá de seguir viendo y registrando datos de cómo la brecha de género sigue aumentando, o cómo en algunos lugares o en algunas dimensiones la brecha de género se acorta. Ese es un punto, pero por otro lado, lo que a nosotras nos interesa desde esta investigación es ver y mostrar cómo se produce esta diferencia permanentemente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para nosotras hay diferentes formas de entrar en esto. Y así como Olga mostraba la iniciativa fantástica que tienen desde el Ministerio, hay una forma de pensar esto que tiene que ver con el lugar de las mujeres en términos de participación en instituciones y en lugares, ¿no es cierto?, que son pensados como de decisiones importantes. Esa es una forma, ¿no es cierto?, de entender y cómo ir aplacando este problema que tenemos serio de la producción de la norma de género y que produce desigualdad. Pero por otro lado está esto otro entender de cómo la mujer o esta norma de género es producida en la ciencia. Y aquí yo creo que ojalá que podamos entender un poco esto que estamos tratando de hacer nosotras, porque en el fondo, así como también decía Olga, la investigación, por ejemplo, en el área de salud, está sumamente involucrada en ir mostrando cómo, por ejemplo, la gente que se educa en medicina aprende sus disciplinas o su campo de estudio incorporando esta idea, ¿no es cierto?, de género no problematizada, en donde se entiende que el hombre y la mujer son diferentes y complementarios. Cuando una asume eso como una realidad, sin cuestionarla, lo que aprende y lo que luego hace en su investigación científica es reproducir esa norma de género, ¿ya? Entonces, en salud, así como decía Olga, hay muchísima literatura que muestra cómo efectivamente, a propósito de esta idea no problematizada de género, las investigaciones muestran cómo, por ejemplo, algunos tipos de diagnósticos o algunos tipos de formas de resolver algunas enfermedades terminan siendo más perjudiciales para la mujer, en donde tenemos un mayor número de muertes. Por ejemplo, y aquí también es interesante entender que cuando la investigación que trabajan estas temáticas de género para ver cómo se reproduce en el campo de la salud, también tienen que incorporar otras categorías, como por ejemplo el tema de raza. Porque recuerden que esto no va solo, o sea, cuando nosotros hablamos de género y problematizamos el tema de género, siempre hay que incluir otras variables porque operar sola en temas de género le resta la complejidad que tiene el fenómeno. Entonces, por ejemplo, hay muchas colegas que están trabajando el tema de cómo el tema de género y el tema de raza están involucrados, por ejemplo, en el tema de medicina. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una colega que hace un trabajo maravilloso que está en la Universidad de Pensilvania,
y ellas estudiaron en Chicago, se metieron en laboratorios que estudian genética para entender cómo los científicos, las científicas que hacen estudios genéticos, reproducen esta norma de género sin cuestionarla. Entonces ahí también hay un guiño, ¿no es cierto?, a esta idea que conversaba Olga, de qué significa integrar la perspectiva de género en la investigación científica. Ahí tenemos un buen ejemplo. Estas mujeres, entonces, estas colegas, se metían a los laboratorios de genética y estudiaron cómo los científicos, las científicas, no cuestionaban la norma de género y cuáles eran las implicancias de cuando una no cuestiona la norma de género. Entonces se encontraron con lo siguiente, que, por ejemplo, los y las médicos que habían estudiado, ¿no es cierto?, a propósito de esta idea de genética en escuelas de medicina, cuando tenían que tomar decisiones que tenían que ver, por ejemplo, y ellos también hicieron ese estudio, ¿no es cierto?, se metieron en emergencias, en salas de emergencia en hospitales, los médicos lo que hacían era, cuando llegaba, por ejemplo, una persona que había sido acuchillada o con algo así de urgencia, lo que empezaron a darse cuenta que los médicos tomaban decisiones que tenían que ver con que a las personas blancas las pasaban más rápido a emergencia y no a las personas afroamericanas. Y la explicación, porque después la idea era poder conversar con ellos para ver por qué tomaban esa decisión de esa manera, y era porque en sus currículums de medicina habían aprendido que las personas negras tenían más resistencia al dolor que las personas blancas. Ahí hay una consecuencia súper concreta. Ahora, en el tema de mujeres, también siguieron otra línea de trabajo en donde, por ejemplo, esto en Chicago también, se dieron cuenta que las mujeres afroamericanas tenían una probabilidad mucho más alta de morir a propósito del cáncer de mamas. Entonces, cuando empezaron a estudiar cómo ocurría esto, porque la explicación fácil, ¿no es cierto?, sería de que hay una disposición genética para que las mujeres afroamericanas tengan más cáncer, que sería una explicación que yo diría que es la más habitual. Pero ellos lo que hicieron fue empezar a seguir y entender un poco cuál era esa lógica que había detrás. Y claro, se dieron cuenta que, por ejemplo, los exámenes que son preventivos de cáncer de mamas se hacían en consultorios o en clínicas que estaban súper lejos de los lugares donde estas mujeres vivían. Entonces, lo que significaba para ellas ir a hacerse un examen preventivo significaba dejar un día de trabajo, tener que salir con los niños, y ahí, ¿no es cierto?, ya los que empezaron a de alguna manera articular era de que en realidad no tenía que ver con una explicación de la genética de las mujeres afroamericanas, sino que tenía que ver con las condiciones a propósito de las cuales ellas tenían que hacer, ¿no es cierto?, este esfuerzo para poder ir a hacerse estos exámenes preventivos, que era, a diferencia con el grupo que trabajaron de mujeres blancas, era totalmente distinto. Y aquí obviamente tenemos el tema de clase social, el tema de la distribución urbana, que así como tú decías, Olga, ¿no es cierto?, que se están metiendo harto en este trabajo de cómo, en este caso en particular, por ejemplo, las mujeres de ciertas comunidades no tienen todos los accesos, ¿no es cierto?, disponibles como lo tendría otro grupo de mujeres. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchos ejemplos para poder entender qué significa cuando hablamos de que la perspectiva de género tiene que ser integrada, en particular en la investigación científica. Y sobre todo en lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, afortunadamente en nuestro país, que estamos presionando a las instituciones para que tengan esta forma de abordar lo que son los procesos institucionales. De nuevo, aquí insisto que yo creo que es muy importante, porque a mí me ha pasado mucho que una se encuentra con gente muy bien intencionada, cuando una trabaja, sobre todo, por ejemplo, acabo de venir de la mañana, tuve una reunión que tenemos una comisión técnica de género en la universidad, y en particular yo estoy trabajando en la Facultad de Educación, y una se encuentra con que hay gente muy bien intencionada para trabajar estos temas, pero de nuevo, el tope es cuando tratamos de ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos entendiendo por género, ¿ya? Y aquí quiero hacer un punto que es súper importante. Nosotras nos hemos encontrado en varias intervenciones que hemos hecho, sobre todo en espacios escolares, en donde cuando se trabaja el tema de género, como sabemos que estamos abordando un tema de desigualdad, discriminación, violencia, o sea que son cosas complejas, la gente obviamente asume, ¿no es cierto?, que hay que tener una actitud favorable al tema de que hay que trabajar el tema de discriminación a propósito de género.
Sin embargo, cuando uno les pregunta cómo eso se traduce en una práctica escolar, por ejemplo, en una política escolar, la gente generalmente tiende a hablar sobre el tema de que generan actividades para mostrar los sesgos o para trabajar el tema de la tolerancia. Y la verdad es que esa forma de entender al problema que nos estamos enfrentando, y aquí lo voy a decir así sin problema, a veces causa más problema que solución. ¿Ya? Por ejemplo, lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando uno le pregunta a las personas, y aquí voy a hablar un poco de esta comisión que hemos tomado, obviamente no voy a nombrar a las personas, pero las formas de cómo la gente se acerca al tema de género cuando estamos hablando institucionalmente. Cuando la gente habla de género a propósito de porque lo aprendió en su casa o en la escuela, ahí tenemos un problema porque en el fondo lo que estamos diciendo es que una se empodera de un concepto de género, pero en realidad no es formación en género. Todas y todos aprendimos sobre género de cierta manera, a propósito de las familias que nos tocaron, a propósito de nuestras experiencias, pero eso no es saber de género, eso es usar el sentido común para actuar y para pensar género. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, quizás no tenemos tiempo para conversar entre todas, pero si yo les pregunto, ¿cómo aprendieron ustedes sobre género? Esa pregunta es súper significativa porque en el fondo una siempre recurre a su experiencia, ¿ya? Y eso no está mal. Lo que pasa es que esa experiencia muchas veces va a tener problemas que hay que corregir, ¿ya? Por ejemplo, si yo aprendí en toda mi vida de que las mujeres están genéticamente predispuestas a tener roles que significan la maternidad, ciertos tipos de trabajo, en donde, porque yo como mujer soy más amorosa, más empática, y aprendí que los hombres son más autónomos, más independientes, por eso es que tienen, por ejemplo, acceso a carreras de otro orden. Si esa es mi forma de entender género, es que tenemos un problema. ¿Se entiende un poco lo que estoy tratando de decir? Ya. Entonces, cuando nosotros trabajamos en serio, y aquí lo voy a poner así, cuando trabajamos en serio la norma de género, es el primer lugar donde tenemos que partir. Hacernos la pregunta de dónde y cómo aprendimos sobre género, y en la medida en que nos demos cuenta, ¿no es cierto?, que es puro sentido común, de cómo todo el mundo cree que conoce género, es revisar de qué manera esa forma de conocer género produce la desigualdad que estamos tratando de resolver. Entonces, por eso me refiero de que cuando digo que hay que tratar en serio este tema es porque el daño que ya está hecho, para poder resolverlo tenemos que ser serias, o sea, porque si no vamos a seguir haciendo el hoyo cada vez más hondo y ya así como ustedes vieron en el ejercicio, ya estamos en el hoyo, o sea, aquí para salir de esta cuestión hay que ponerle harta cabeza. Y a propósito de lo que nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto?, en el proyecto, parte por una idea, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo qué es lo que vamos a entender por género. Y revisar, ¿no es cierto?, cuáles son las teorías más contemporáneas que nos están diciendo que hay formas distintas de teorizar género que promueven una transformación más democrática, más justa, ¿no es cierto?, tanto para hombres como para mujeres. Y aquí también quería hacer un punto de que cuando nosotros hablamos sobre el tema de género, evidentemente esto no tiene que ver con mujeres, ¿ya? Y aquí es una cuestión súper interesante porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta distinción, o sea, imagínense esta figura típica que nosotros estamos acostumbradas, que aparece el signo del hombre, una rayita y mujer, que implica, ¿no es cierto?, esta distinción. O sea, aquí la idea es que el hombre tiene que ser distinto a la mujer. Esa es como la lógica de la norma de género, porque si esa diferencia no existiera, no tendría sentido estar hablando de la norma de género. ¿Se entiende el juego? Entonces, mientras más distintos uno de otro, la norma de género se refuerza. Pero en esa lógica, fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de la masculinidad dominante o de la feminidad dominante, en ese juego quedan muchos hombres también fuera de esta figura. O sea, si pudiéramos pensar qué hombre realmente completa esta idea de masculinidad hegemónica, nos vamos a encontrar que todos estamos, ¿no es cierto?, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Por ejemplo,
Cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, que los hombres no lloran, esa es una forma de volver a los hombres a performar, a conformar esta idea de masculinidad dominante. Cuando le decimos a las niñas que no pueden gritar o que no pueden ser muy opinadoras, de nuevo, lo que estamos diciendo es, compórtate como la norma de género dice que tienes que comportarte. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que también una tiene que revisar cómo nosotros, en la vida cotidiana, estamos vigilando que esta norma de género se cumpla permanentemente. O sea, cada vez que le decimos a alguien, ¿no es cierto?, oye, siéntate como corresponde, o sea, inmediatamente lo que estamos haciendo es decir, sigue conformando esa norma de género que nos dice de cómo tenemos que hacer las cosas. Ahora, les estoy dando ejemplos, ¿no es cierto?, que son bien triviales, pero cuando una eso lo lleva a, por ejemplo, la investigación científica, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que Olga también estaba mostrando en los datos de por qué, que esa sería la pregunta, por qué y cómo ocurre que las mujeres desde muy temprana edad sepan o entiendan que hay carreras que están más lejanas de lo que a ellas les dijeron para lo que estaban preparadas. O sea, ¿cómo ocurre eso? Porque hay que ponernos, ¿cierto?, también eso en hacer esa especie de juego. ¿Cómo es que eso ocurre? Que una niña piense que no va a ser buena para ser ingeniera porque es mujer, porque esa es la explicación. Entonces, ese juego, ¿no es cierto?, ir entendiendo cómo es que las cosas persisten de la manera que persisten, es una cosa que nosotros también hacemos harto en nuestro trabajo de intervención, sobre todo con escuelas, es de que nosotras también tenemos que hacernos responsables de cómo todas y todos, todo el tiempo, estamos reforzando y vigilando la norma de género, con estas cosas pequeñitas, con estas cosas sutiles, ¿ya? No sé si quieren hacer preguntas o sigo Claudia, yo quería que ahí, ya que me comentaste esto, lo del trabajo en las escuelas y estas como intervenciones o esta sutileza, a mí nunca se me va a olvidar eso que me comentaste a raíz de estos trabajos en las escuelas, cuando me contaste esto de que estaban estudiando, tú estabas observando cómo estudiaban una materia en particular en una escuela que era mixta, y que ¿te acordáis para no contarlo yo? Sí. Sí, es que yo creo que lo interesante del trabajo que nosotros hemos hecho en la escuela es que aprendemos muchísimo de cómo opera esta cuestión. Y este era un trabajo que estábamos haciendo de ir a mirar clases de ciencia en niños, niñas que tenían, no sé, entre 10 y 12 años, para poner un poco la edad y la forma, ¿no es cierto?, en cómo pasaban estas clases. Y para hacer la historia larga corta, la profesora da la instrucción, ¿no es cierto?, que tenían que terminar unos ejercicios y les pasa unos papelógrafos y lo que tenían que hacer era tirarse en el suelo para completar el ejercicio, ¿ya? Entonces, era un curso mixto, entonces los niños se tiran al suelo, de guata, a terminar el ejercicio, mientras las niñas estaban entre ellas, así que ya, pero ya yo me voy a bajar, porque usaban falda, o sea, aquí el tema del uniforme es una cuestión súper importante. Entonces estaban, ya, yo me voy a agachar, pero tú mírame si se me ven los calzones, ya, pero tú entonces, ya, pero yo me agacho, o sea, entre todo ese show de ver cómo se tiraban al suelo, los niños ya habían terminado el ejercicio, ¿ya? Entonces, este ejemplo para nosotros fue súper interesante porque pensamos en el rol que tiene la profesora, el profesor, cuando da estas indicaciones de actividades en donde hay condiciones, que también una las puede cuestionar, y una profesora que no tenga esta formación en género, ¿qué es lo que va a pensar? Inmediatamente va a decir, oye, es que los niños realmente son fantásticos para la ciencia, la hacen al toque, no, ni siquiera lo piensan, pero no miran, y lo otro que va a hacer, ¿no es cierto?, es reforzar la idea de que las mujeres conversan mucho. Entonces, lo que la profe ve, si no tiene formación en género, es que las niñas se pasaron conversando, poniéndose de acuerdo antes de hacer el ejercicio. Pero hay una cuestión estructural, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo hay disposiciones que están pensadas a propósito de este ordenamiento que están de sentido común, que yo siempre digo que es como el aire que respiramos, ya hasta nos cuesta verlo, que damos por hecho, como que las cosas son así. Y ese es un problema importante que hay que volver a ponerlo como problema, ¿ya? Entonces, claro, de ese tipo de ejemplos
Yo también las invito a seguir nuestra plataforma en Instagram, voy a pasar el aviso, porque ahí lanzamos una campaña sobre la producción de la norma de género, en donde lo que hicimos fue volver a revisar 2 años de investigación etnográfica en escuelas, y lo que hicimos fue hacernos la pregunta para volver a mirar esta información. El primer video que hicimos, que son de un minuto y algo, son cortitos, es ir a mirar la información y pensar cómo es que las mujeres somos producidas como sujetos de segunda clase en el espacio escolar. Y para responder a esa pregunta es que tenemos un video que Olga mandó en la Instagram para que ustedes lo revisen. Luego, el segundo video fue ir a mirar la información y decir cómo los niños son educados en esta masculinidad dominante en el espacio escolar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, esto es súper importante porque en el fondo lo interesante del concepto de género, y esto es parte también de nuestro rollo más teórico que estamos haciendo ahora, es que el concepto de género es súper vital, es como que tuviera agencia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la presión que una le ponga desde la investigación siempre va a responder de una manera. Entonces, género efectivamente son estereotipos, prejuicios, todo ese tipo de cosas. También tiene que ver con las estructuras, ¿no es cierto?, económicas, distribución del trabajo, la distinción entre lo público y lo privado, también es eso. Y también género es esta idea más performativa, ¿no es cierto?, que el género responde a los discursos que permanentemente citamos acerca de lo que es ser mujer o ser hombre. Entonces, en ese sentido, lo que estamos nosotras ya desde el tema más teórico, es decir, que género es todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras pensamos en cómo sería la transformación de una institución que considere género, es decir, tiene que considerar todo esto. Género es todo eso. Y aún más, porque en la medida que si nosotras pensamos que género es solamente estereotipos y prejuicios, el género va a estar funcionando en otra parte igual para seguir produciendo desigualdad. Y esa diría que esa es el truco que nos hace y por qué tantos años que tenemos tratando de resolver este problema y cuántos años más nos quedan, es que estamos hablando de una cuestión compleja, de una cuestión que no se resuelve solamente con cambiar o disminuir brechas, que no solamente va a cambiar con el tema de participación de mujeres, que no va a cambiar solamente con, en fin, es todo eso y más. Entonces se dan cuenta que para nosotros es súper importante comunicar esto porque es como siempre pensar que mientras nosotros estamos conversando aquí, mi hija está teniendo clases de ciencia y una profesora se está encargando de que ella se sienta menospreciada, que no quiera estudiar ciencia. A eso me refiero. Entonces, es multifacético el concepto. Por eso es tan complejo. Por eso es tan complejo. Y ya no sé cuánto rato llevo porque yo creo que me perdí con el... Bien, es súper entretenida, pero preguntemos si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Sí, conversemos un ratito. Me interesa escuchar si resuenan con lo que estamos conversando, si les parece... Claudia, si me permite, permiso, Olga. Bueno, yo soy la teniente coronel Sandra Vargas, de la prefectura de Valdivia. Más que de la prefectura de Valdivia, en estos momentos me siento representando a un grupo importante de mujeres, tanto oficiales de carabineros como carabineras de nuestra institución. La verdad es que para nosotros ha sido muy complejo ser mujer carabinero, ser mamá carabinero, ser profesional, porque dentro de nuestro desempeño profesional policial nosotros también nos desarrollamos en la parte educativa, en diferentes etapas y diferentes procesos, ya sea en especializaciones y otros temas relacionados con el grado en sí. Y me suena mucho, la verdad que muchos ejemplos que tú me dabas que, por ejemplo, cuando el ejemplo de las niñitas que se ponían a dibujar, recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, los hombres, o sea, nos levantábamos todos a la misma hora, pero los hombres obviamente tenían más ventaja a llegar a la hora y nosotros que teníamos menos ventaja porque teníamos que peinarnos, teníamos que maquillarnos, obviamente no llegábamos a la misma hora y éramos sancionadas por eso, por no llegar a la hora. O
partieron todos a dar una vuelta al estadio, por decir. Obvio, no íbamos a llegar todos al mismo ritmo, y nuestros compañeros, por solidaridad en ese sentido, ellos entendían el tema del género, porque éramos un grupo donde eran 15 hombres y 3 mujeres en cada sección. Ellos nos acompañaban, pero siempre obviamente íbamos a llegar de las últimas. Entonces, que llegara de los últimos era sancionado, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que yo te podría contar, podríamos estar toda la tarde conversando de cómo opera mi institución, pero el tema es que cuando uno plantea en sí el tema del género como mujer, yo siendo como mujer planteándolo, ya es complejo. O sea, a mí ya me miran como raro. Sí. O sea, es como, el tema de mina, mira, yo te entiendo, yo tengo 3 hermanas. No, si no pasa por un tema de que usted, mi general, mi coronel, tenga 3 hermanas, y que usted se haya criado en un ambiente así, pasa por otras cosas. Y no pasa por un tema de que yo quiera ser mejor, que yo quiera ser que quiera competir, sino que es el complemento de saber que hombres y mujeres somos distintos, pero somos un complemento. Entonces, lamentablemente, hay hombres que les molesta o les incomoda cuando a una mujer le va bien, porque piensan que a lo mejor es por el tema de que uno es mujer, que uno es más simpática, o porque uno tiene esa habilidad blanda más desarrollada. Entonces, la verdad que son distintos, hay hartos años, yo creo que por recorrer para poder instaurar una mentalidad para que nosotras y los hombres también puedan trabajar tranquilos. Yo creo que no pasa por un tema de las capacidades, yo creo que las capacidades son demostradas y con creces. Nosotros a nivel institucional, como mujeres, no damos problemas, al contrario, somos muy minuciosas, metódicas, pero como que cuesta cuando uno quiere, en el fondo, no brillar, pero a lo mejor cuando uno es destacada, se ve ese problema, esa brecha que es diferente. Por ejemplo, no sé, yo pongo el caso particular de este año. Aquí hay una prefectura al mando de un coronel, después viene la subprefectura de los servicios, que ve la parte operativa, para que ustedes me entiendan, como lo que se ve de la puerta de la comisaría hacia afuera, todo lo que es operativo. Y la parte administrativa que se ve, que la ve otro comandante, de la puerta hacia adentro, que los recursos humanos y los físicos. Pues bien, por circunstancias de la vida, yo pasé al cargo de los servicios, que era la puerta para afuera, ver toda la parte operativa, todos los servicios policiales, pero a mí me pusieron un 2 al lado. Entonces yo, la verdad que yo lo dije, ustedes me están poniendo un 2 porque yo soy mujer. No te sientas, si es para ayudarte en el fondo, para apoyarte. Entonces, hay cosas que uno ve que todavía estamos en retroceso. Los mismos planteles educacionales en Carabineros son bastante potentes. Existe una academia de ciencias policiales donde las mujeres tienen bastante buenos rendimientos académicos. De hecho, en la escuela Carabinero también la mayor cantidad de mejores notas están en las mujeres. Entonces, también quizás ustedes como organismo podrían hacer un estudio dentro de la institución con respecto a la parte educacional que nosotros tenemos como mujeres, porque muchas veces por el hecho de ser mujer también nos cortan esas oportunidades o brechas porque no, que vaya a quedar embarazada, que no, que aquí, que el tema, que esto, que lo otro. Siendo que no pasa por un tema de capacidad. Entonces son hartas cosas que la verdad que en lo que tú hablaste, Claudia, me sentí muy identificada, cosas que se dan, pero que en la práctica siempre decimos, ay no, nosotros estamos adelantados, nosotros estamos bien, pero si nos metemos a fondo, no estamos bien. No estamos bien. O sea, súper de acuerdo con... ¿Quién franca en decirlo? Sí. No, sí, por eso yo creo que la persona que diga que en su institución, en su casa, en su vida no tiene ninguno de estos temas, o sea, inmediatamente hay que dudar, porque, o sea, así como les decía desde el principio, esto es un problema
que está metido, ya, o sea, imagínense que estamos hablando que no vamos a verlo, no vamos a ver esta solución, entonces nadie está exento, ni exenta, ¿no es cierto?, de entrar a dar ejemplos, así como dices, el tema de la cantidad de ejemplos que tenemos a diario, y yo creo que lo mejor sí, aquí voy a poner un punto, es de que es muy bueno saber cuándo algo es un ejemplo. Porque lo que es terrible es cuando uno se encuentra con personas que no tienen idea de lo que le está pasando. O sea, yo, por ejemplo, en las clases que hago acá en la Facultad de Educación, siempre parto diciendo a las estudiantes, cuéntenme cuáles son sus experiencias de discriminación de género. Y no van a creer, pero hay muchas que dicen que no tienen ninguna. Terminamos el semestre y les hago la pregunta de nuevo. Empiezan a nombrar, esto entonces se llamaba así, esto se trata de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que aquí hay un valor en cuando uno reconoce, cuando está en prácticas cotidianas, en donde se está reproduciendo discriminación de género. Entonces yo creo que eso ya es fantástico, ese es un súper buen momento en donde uno puede reconocer y nombrar, que esas son dos cosas súper importantes. Y solamente para terminar, para darle la palabra, a Cecilia, el tema de las mujeres haciendo estos tipos de, ¿no es cierto?, interpelaciones a las instituciones, siempre va a tener esta condición, porque en el fondo es súper difícil tomar esto en serio, y es otro de los grandes problemas que tenemos. Entonces todos empiezan, no, si yo entiendo, si a mí también, es lo mismo que decía, ¿no es cierto?, yo tengo hermanas, sí, pero eso a mí no sirve, no es el nivel de conversación que necesitamos. Entonces yo diría que esas dos cosas son fantásticas de lo que está comentando, porque son importantes, y yo creo que es un muy buen lugar. Saber nombrar, reconocer y nombrar, y lo segundo, entender que esta cuestión siempre, que es una forma en cómo nos retorna, es no tomarnos en serio. Cecilia, ¿tú querías hacer un comentario? No escucho. ¿Estás con eso? ¿Ahora sí? Ahora Perdón. sí. Lo que pasa es que estoy con el celular y con el computador. Ya. Bueno, me presento, casi todos me conocen, pero soy Cecilia Manzano Garcés, yo soy profesional de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, y claramente te entiendo perfectamente en todo, pero yo quiero aportar desde otra perspectiva, en el ámbito más técnico, dentro de la administración pública. Comparto plenamente lo que decía Sandra, o sea, ella tiene una institución súper jerarquizada, y es lo que nos pasa a nosotros. Yo hoy día asesoro o trato de asesorar en lo posible aproximadamente a 85 servicios públicos de la región de Los Ríos, donde cada servicio tiene su historia, cada profesional también tiene su historia, primero en identificar las brechas de género institucionales de forma interna, de forma externa, y desde ahí nosotros trabajamos, se levanta un plan de trabajo, se levantan compromisos de género, y te puedo decir que las colegas y los colegas, las y los, tienen la mejor intención porque han entendido, ya no tan solo del ámbito de ser solo hombre o mujer, han entendido cómo aplicar estas políticas públicas con otra visión, y abarcamos otros temas como indígena, ruralidad, descentralización, etcétera. Pero en lo que topamos generalmente es que nosotros tenemos todas las mejores intenciones, y aquí, disculpe Seremi, pero siempre topamos en las autoridades. No todas las autoridades, yo creo que Olga es una de las pocas excepciones que logra entender la temática. Para los otros servicios es súper difícil, ya, súper difícil hacer entender a la autoridad de turno, ya, hablemos de turnos, porque cada 4 años nosotros, en vez de ir avanzando, a veces vamos retrocediendo. Hay una duplicidad, o sea, no una duplicidad, mejor dicho, hay una rotación importante también de encargados y encargadas de género. Por lo tanto, dentro del sector público es poco lo que podemos hacer, a pesar que existen políticas al 2030, o sea, estamos también bajo las normas internacionales, la misma política de ciencia, ¿cierto? 2030, donde se supone que tenemos que ir disminuyendo todas las desigualdades, las brechas, para eso están los objetivos, ¿cierto? El objetivo 5, y de verdad que es súper complejo, más allá que nosotros tengamos todo el entusiasmo y el ímpetu de trabajar día a día en las distintas áreas, porque eso igual es importante. O sea, género
no es tan solo un tema del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino de todas las instituciones públicas. Entonces a veces cuesta mucho hacer entender. Es más, nosotros estamos en una capacitación constante con las y los colegas, y de verdad que lo que tú decías de los años que nosotros, si es que vamos a poder ver esto, va a ser súper difícil por estos temas. O sea, qué complejo se hace cuando nosotros logramos partir en un segundo año un plan de trabajo de la agenda de género regional, identificando todas las temáticas bajo todas las estadísticas, ¿cierto? Ya el tercer año estamos súper bien, pero el cuarto año ya viene cambio de gobierno. Y así pasamos y pasamos, y de verdad que no vamos avanzando, porque tampoco hay una visión amplia de que esto es una temática que realmente nos sirve a todos como sociedad, y de alguna manera ahí poder alcanzar nosotros la equidad de género. Es mi comentario. No, súper de acuerdo contigo, Cecilia. Y solamente para hacer un punto ahí, a propósito esto de los directores, las personas que están en posiciones de poder, totalmente de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, pero también, por eso yo creo que hay que ser, no sé cómo decirlo, que suene, usar una palabra que se pueda decir acá, pero en el fondo es como que hay que hacer las cosas rápido. Entonces, por ejemplo, como decía Cecilia, cada vez que a mí me invitan, por ejemplo, a hacer un trabajo o de capacitación e intervención, yo siempre digo, perfecto, pero tienen que estar sentados los directores. Todos ahí tienen que estar sentados, si no, yo no voy. ¿Te fijas? Porque en el fondo cuando se hacen este tipo de trabajos, por ejemplo, en una universidad o lo que sea, siempre van las personas que están interesadas en la temática, pero no van los que están tomando decisiones y la están tomando mal. Entonces, ese es un punto, una puede, yo creo que en el momento en el que estamos, Cecilia, yo creo que una puede pedir esas cosas así como, genial, pero tiene que sentarse todos acá, si no, no podemos conversar, si no seguimos reproduciendo la misma cuestión. Entonces, yo creo que estamos en esos tiempos, o sea, es como de nuevo, si nos quieren... No nos quedamos con las ganas, lo Exacto. tratamos de hacer, ahí la Seremi puede dar fe. Sí, pero yo he ensayado harto eso, ¿eh? y como que me funciona, así que en el fondo es como decir, bueno, si quieren cambiar esta cuestión, tienen que estar todos sentados, si no, no podemos. Y yo no voy a perder mi tiempo. Como que es no enrollo así como, sino que es como mostrar un punto. No sí, claro, o sea, igual uno entra a negociar, claro. a negociar, a ver el tema de la agenda, bueno, una agenda de gobierno, usted representa un gobierno, igual uno hace hincapié en eso, pero a veces en el desarrollo hay que ir buscando las distintas estrategias posibles, y ahí la Marcela se ríe nomás, pero es verdad, las y los encargados de género son súper estratégicos, y ahí, por eso es importante que bien dices tú, buscar los momentos precisos para poder hacer los compromisos y poder llegar a ejecutarlos. Sí, sí. Y una trabaja también a varias escalas, o sea, yo creo que te comento lo que tú decías, porque sí, hay un punto ahí, pero también una hace otros trabajos que son más pequeñitos, ¿te fijas? Pero yo creo que cuando llega el momento en donde una sabe que va a un lugar en donde la persona que toma decisiones, siendo hombre o mujer, ahí hay un punto, no necesariamente tiene que ser mujer, hombre, para que tome malas decisiones o una decisión con una idea cerrada, sino puede ser hombre o mujer. Si no van a estar sentadas las personas, claro, estamos yendo para atrás. Entonces, en fin, pero yo creo que esa es parte de lo que las instituciones hoy día están aprendiendo, y por eso yo creo que también aquellas que estamos interesadas en que esta cuestión avance rapidito, hay que de alguna manera funcionar de esa manera. No sé si hay otra pregunta, comentario. Ahí hay otra mano levantada, Marcela Suárez. Teniente Coronel, yo le mando el contacto. Ahí está mi correo. Feliz. Eso aprovecho de pasar el tiro el aviso. Feliz de conectarme con ustedes, y cualquier cosa que podamos hacer de trabajo con las instituciones, o sea, estamos sumamente disponibles. Había una pregunta, ¿o no? Ahora se me perdió. ¿Bajaron la mano? Sí, parece que bajaron la mano. Ah, sí, Marcela, porfa. En audio, Marcela. ¿Marcela? ¿No escucho? No, parece que no está, ¿no? Está, pero sin audio. Está hablando, pero no se escucha.
Y si escribes tú, si tienes una pregunta, Marcela, si la escribes por el chat. ¿No? Ah. Sí. Sí, yo diría que así rápidamente, Marce, si quieres seguir comentando, mientras yo puedo decir algo sobre el tema, yo diría que el tema esto de la resistencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, así como decía la teniente coronel, de cada vez que pone el punto, siempre va a haber alguien que va a decir, pero es que eso lo dices porque eres mujer. O sea, todo ese tipo de cuestiones yo creo que todas las podemos reconocer. Es parte, ¿no es cierto?, de ese no querer... de querer reconocer o no poder reconocer, que también es otra opción, ¿no es cierto?, de ver cómo esta cuestión funciona, ¿ya? Ahí también, por ejemplo, mucho de lo que nosotras trabajamos en estas comisiones técnicas de género es de que las personas que se sienten de alguna manera amenazadas con este tipo, ¿no es cierto?, de políticas o de formas de hablar dentro de las instituciones, tiene que ver porque hay personas que este mundo ordenado les queda genial, po, o sea, no tienen ningún problema. Entonces, obviamente, cuando yo estoy en un lugar en donde el orden que está impuesto a mí me facilita la vida y no tengo ningún problema, por lo tanto no veo el problema del otro, evidentemente, ¿para qué vamos a hablar de estas cosas si yo no tengo ningún problema con el tema de género, que es un poco la respuesta habitual, ¿no es cierto?, de las personas que resisten a esta idea. Pero por eso yo creo que es muy importante el tema de cómo hay que formar. O sea, y yo realmente les digo que de verdad nosotros estamos súper disponibles, donde nos llamen, nosotras vamos, porque creemos que es sumamente importante dialogar a propósito de esta forma de problematizar el tema de género, más que dar datos o más que dar formas de resolver, sino que es entender el problema al que nos estamos enfrentando. Y yo creo que en ese sentido, cuando la gente ve y entiende el problema, como que el tema de la resistencia, el tema de los chistes, como dice la Marcela, empiezan a disminuir, o sea, uno empieza a darse cuenta, así como, cada vez que hago esto, estoy reforzando esto y ya entendí que esta cuestión está mal. Y eso ayuda mucho como para ir socializando de alguna manera el problema al que estamos enfrentando, ¿no?, y al que estamos tratando de hacernos cargo. Claro, eso Marcela, es típico, o sea, es súper como, yo diría que lo que manifiesta Marcela es lo que hay que acostumbrarse. Ya cuando piensa en espacios ideales para hacer trabajo, ¿no es cierto?, de capacitación o de intervención, no hay que asumir que estas cosas no van a pasar. Todo lo contrario, hay que entender que siempre va a haber ese personaje que va a resistir o que no se lo va a tomar en serio. Y yo diría desde mi lado del trabajo que yo hago, para mí esos son los personajes que son el foco de las capacitaciones. A ese es el que hay que traer, hay que traerla, que entienda, que reconozca. Porque justamente donde son los palitos en la rueda que tenemos al día de hoy. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? No sé si hay algún otro comentario, pregunta. A mí me gustaría preguntar si es que les parece que es como una forma diferente de cómo aproximarse al problema o no. Si que alguien quiere comentar algo de eso, si les parece como la forma, no sé, porque yo estoy como pegada, Claudia, con esto, como que o quizás es porque en el fondo el tener como una base más teórica, ¿cierto? Como, no, Cecilia, de hecho, no creo que en el fondo, no estoy segura si es que en el fondo este es como el concepto que se usa usualmente, ¿cierto? Por ejemplo, en el CERNAMEC, ¿no? Estoy como curiosa de si es un aporte de algo nuevo, digamos. Cecilia, No lo entendí. cuéntame. No entendí a qué se refiere. Sí, como la contextualización que hace Claudia respecto de la problemática de género es un poco diferente o novedosa respecto de lo que usualmente ustedes manejan en el servicio, o alguien que quiera comentar de las universidades, no sé.
O sea, claramente lo que lleva a la Claudia es más a lo práctico, al cómo entender desde la base, creo yo. Y efectivamente, bueno, nosotros cuando partimos, y siempre cada 4 años vamos partiendo como en Foca Cero y partimos justamente como lo que Claudia nos estaba planteando hoy día. Pero sí también creo importante que nos falta mayor trabajo en el ámbito más político de las autoridades, para así un poco facilitar el trabajo al momento de que se levanten ciertas aquellas desigualdades que existen en las distintas instituciones para poder ir disminuyendo las brechas que se logren identificar. Y para eso también es un trabajo intersectorial que es importante también en el ámbito estratégico. Nosotros, bien decían ahí, no sé si usted o Claudia decía de que sin estadísticas, sin datos, es muy difícil poder analizar. Entonces yo creo que va muy entrelazado lo que manifiesta Claudia a lo que nosotros hemos hecho como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y también lo que hacen las colegas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, que ellos tienen un trabajo directo con la ciudadanía, específicamente con las mujeres, replicando, ¿cierto?, estos programas que van también de la mano para apoyar en las distintas autonomías. Gracias. Oye, ya nos quedan como 3 minutos. Oye, yo lamento haber podido, de hecho estaba buscando algo, pero yo creo que ya no tenemos tiempo, pero me hubiera gustado poder presentarles un poco así rápidamente el tema más teórico, porque yo creo que así como dice la pregunta que hace Olga, ¿no es cierto?, es ver porque una forma, ¿no es cierto?, es problematizar el tema de la producción de la norma de género, entendido como diferencias entre hombres y mujeres y complementarios, que es el problema, pero mostrar también cuáles son las formas en que hoy día ha ido avanzando, ¿no es cierto?, el tema de la teorización de género y ver cuáles son las opciones. Pero como no tenemos tiempo, y no sé si será parte, ¿no es cierto?, de poder tener en algún otro minuto otra reunión, pero para que sepan que sí existen otras formas, ¿no es cierto?, que nos dan mucho más ruedo, ¿no es cierto?, más flexibilidad para poder entender, ¿no es cierto?, estos temas. Hagamos otro, no sé si les parece a los demás, ¿sí? Porque saben que yo puedo enfocarme en el tema más así concreto, teórico, es decir, cuando pensamos la norma de género así, nos pasan estas cosas. Cuando tenemos el tema, ¿no es cierto?, de lo cultural, pasa esto. Cuando tenemos el tema más performativo, pasa esto. Y actualizar, porque hoy día tenemos unas cosas maravillosas, ¿no es cierto?, de cómo se puede trabajar género y mirando, ¿no es cierto?, esta norma de género, complejizándola. Así que yo feliz, súper disponible. Así que cuando quieran. Maravilloso, no dejemos pasar mucho tiempo, lo vamos a organizar hoy día. Francisco, ¿qué opina? Sí, no hay problema. Les quería pedir, por favor, ahora, con vista al tiempo, de si pueden encender sus cámaras para poder sacar una foto respectiva de la reunión. Y replicamos la invitación a la Comisión de Género, Seremi. A la Claudia. No, claro, para que participen los encargados de género. Ya, pues entonces lo que podríamos hacer primero... Ahí les ayudo. Tengamos nuestra sesión de lo que nos falta, la parte teórica que salió hoy día como interés, y de ahí podemos ir juntas quizá a la comisión a presionar. Eso, bórrenlo de la grabación. Ya, genial. Yo feliz entonces, y eso, tratemos de que no pase mucho rato para tenerlo más fresquito, así que yo preparo algo así como bien teórico, pero con el tema de que es como en el fondo decir, cuando yo tengo la nubecita aquí de la norma de género, ¿cómo pienso, cómo actúo, cómo tomo decisiones? Si me cambio de cajita, si pienso el género como más performativo, ¿qué pienso, cómo tomo decisiones? O así como en esa línea, porque yo creo que eso ayuda mucho para una después transmitir en sus propios lugares, que es muy importante. Ya, maravilloso. Entonces lo vamos a agendar hoy día mismo. Bacán. ¿Ya? Genial. Ya. Muchas gracias. Ya sacamos la foto, así que muchas gracias. Vuelvo a agradecerte, Claudia, y a todos los asistentes. Tuvimos más de 45 personas, así que súper bien para una actividad el lunes en la mañana. Y les vamos también a mandar por el correo el link con este conversatorio que va a estar subido en el YouTube del Ministerio. Así que, de verdad, nuevamente, muchas gracias a todas y a todos. Y nos vemos próximamente.
Sí, les vamos a escribir luego, porque después viene el ministro y un montón de cosas, así que no queremos que se nos pase el tiempo. Maravilloso, que estén ¿Ya? súper bien. Claudia, Un mil gusto. gracias. No, Gracias un a todas gusto, por venir. gracias. A todas y a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Que gracias. tengan buen Chao, día. gracias. Chao, gracias. Chao, Pilar. Chao, Chao. Cecilia, que estés bien, nos vemos. Chao, chao. Chao,